Para continuar con la electricidad, lo que vamos a ver ahora son los circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Un circuito simple estaba formado por una sola resistencia y teníamos una intensidad de la corriente y un voltaje. Cuando hablemos de circuitos en serie y en paralelo, vamos a hablar de que están conectados. Cuando hablemos en serie, están en el mismo cable. Esto tenés que imaginarte que este cable yo lo abro por acá, lo puedo separar y lo estiro. Si lo estiro me quedan como las luces de un árbol de Navidad, esas están conectadas en serie, una al lado de la otra. La particularidad que tiene esto es que la corriente que va a circular por acá, la intensidad es la misma para los dos, ¿sí? Entonces, si se cortase el cable acá, no anda ninguna de las dos lamparitas. Por eso generalmente se usan los circuitos en paralelo en las casas, no en serie. Porque si estuviese todo conectado en serie, se rompe una lamparita o cualquier corte que haya en el circuito no funciona porque la corriente solamente tiene un camino. Cuando tenemos simples circuitos vamos a querer calcular la resistencia total o equivalente, que en serie se calcula sumando las resistencias. Es al revés que lo que vimos en capacitores, que en capacitores se hacía 1 sobre, en este es al revés. En serie les vamos a sumar y en paralelo ahora vamos a ver se suman al revés. Como ya dije, la intensidad es la misma para todo el circuito. Esto significa que la intensidad total de mi circuito es igual a la intensidad que circula en 1, igual a la que circula en 2, igual a la que circula en n, donde n es todas las resistencias que haya. Y después otra cosa es que el voltaje no se distribuye por igual. Siempre si algo se distribuye por igual, lo otro no. La intensidad se distribuye por igual, el voltaje no. Los voltajes se suman. Quiere decir que si yo acá tengo, por ejemplo, no sé, la pila me da 20 volts, acá voy a ver, no sé, 8 y acá 12, acá va a haber 10 y 10. De alguna forma sumados me tienen que dar el total que me da la pila. O sea que la suma de los voltajes de cada resistencia va a ser el voltaje total. Esto es en serie. Y en paralelo es lo contrario. En paralelo, yo acá por ejemplo hice 3, podría haber dos resistencias. Ahí dibujé 3. Esas 3 están en paralelo. Están en distintos cables. La corriente sigue 3 caminos. Viene por acá y puede seguir por acá, seguir por acá, seguir por acá y retomar y volver a la pila. Entonces, como hay distintos caminos, si yo rompo cualquiera de estas lamparitas o corto el cable, va a seguir circulando corriente por ahí y las demás van a seguir andando porque justamente están en este tipo de conexión. Si queremos calcular la resistencia equivalente o total, se calcula como 1 sobre la resistencia total igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre 3 sobre n sería todas las que haya. Si la intensidad cala igual, en paralelo no. En paralelo las intensidades se suman. Quiere decir que la intensidad de la corriente total que haya acá, es la suma de las que haya en cada resistencia. Lo que es igual es el voltaje o diferencia de potencial. Porque la diferencia de potencial me lo va a dar la pila entre un punto y otro y siempre si la pila me da una diferencia de potencial acá, se mantiene para cada uno de los que estén en paralelo. O sea que si acá hay 20 volts, acá también hay 20 y 20 y 20. Siempre hay que acordarse qué es lo que se mantiene igual y qué es lo que se modifica en cada tipo de conexión. Y lo que tenemos que recordar para resolver estos circuitos es que la ley de Ohm, que es el voltaje intensidad por resistencia, se va a poder aplicar tanto para los totales como para cada resistencia. Es decir, si yo tengo el voltaje total y pongo la resistencia total, puedo calcular la intensidad total, o al revés, la letra que me falte, pongo los totales, calculo el total de las demás. Si pongo los datos para la resistencia 1, voy a estar calculando para la 1. Si pongo los de la 2, para la 2. Entonces puedo usar muchas veces esta fórmula en el mismo ejercicio para ir calculando distintas cosas. Entonces eso, se puede aplicar para calcular la incógnita que me falte en cada resistencia. Entonces, todos los circuitos vamos a tener en mente estas fórmulas. Las 6 de en serie y en paralelo y ley de Ohm. Con todas estas va a salir el ejercicio. Vamos a empezar a resolver un ejercicio de un parcial directamente, que sería este. Es un circuito que dice así. En el circuito de la figura se indican los valores de las corrientes que atraviesan la resistencia 1 y la resistencia 2. Esta flechita me indica la corriente, está en amper. Por acá pasa 1,2 amper y por acá pasa 0,8 amper.
dice que posteriormente se agrega en serie con la pila una resistencia R3 de igual valor que R2 y tenemos que indicar para la nueva configuración qué corriente entrega la pila y qué potencia se disipará R1. Bueno, entonces vamos a tener primero una configuración así y después va a modificarse esto y se le va a agregar una resistencia más. Entonces primero vamos a dibujarlo cómo me va a quedar cuando yo le agregue una resistencia. Tenemos entonces la pila. Tenemos las dos resistencias, resistencia 2, resistencia 3, que ahora la vamos a agregar, y resistencia 1 y resistencia 3, que tengo que agregarla en serie con la pila. Si esta es la pila en serie, quiere decir en el mismo cable con la pila. Acá la tendría la resistencia 3. Lo que me dice el problema es que la resistencia 3 tiene el mismo valor que la resistencia 2. Y la pregunta es cuál es la corriente que entrega la pila. Yo sé que la pila entrega un voltaje de 10 volts, pero tengo que saber qué corriente entrega esa pila. Yo antes sabía las corrientes, no sé las resistencias. Entonces lo que yo tendría que hacer para saber qué corriente entrega la pila, tengo el voltaje total, la corriente de la pila sería la corriente total. Si yo supiese la resistencia total, podrías hacer la ley de Ohm y sacar esa intensidad total. El tema es que no puedo saber la resistencia total hasta cuánto no sepa las resistencias. Y nos dan en el circuito original para cada resistencia el valor de la corriente. Pero yo sé otra cosa, que si están conectadas inicialmente estas, cuando no está esto, están ellas en paralelo con la pila, quiere decir que los voltajes van a ser el mismo que el de la pila. Entonces yo puedo anotar así, puedo anotar que tengo un voltaje de 10 volts y de 10 volts, porque esta pila me está entregando 10 volts a cada una de esas resistencias. Entonces voy a pensar en la primera configuración para poder calcular cuánto valen inicialmente esas resistencias. Porque tengo el voltaje y tengo la intensidad. Entonces, por ley de Ohm, el voltaje es la intensidad por la resistencia, o es lo mismo que escribir la resistencia, el voltaje dividido la intensidad. Empecemos calculando la resistencia para el 1. La resistencia del 1 va a ser el voltaje de 1, que son 10 volts, sobre la intensidad que circula en 1, que era 1,2 amperes. Si hacemos esta cuenta, 10 volts dividido 1,2 amperes, 10 dividido 1,2 nos está dando 8,33 unidades ohms, porque es una resistencia. Esa es la resistencia de 1, entonces 8,33. La resistencia de 2, ¿cómo podemos sacarla? Igual, porque tenemos el voltaje es el mismo, por estar en paralelo, y la intensidad me la dan 0,8 amperes, dice la flechita que está ahí. Entonces ahí hacemos 10 dividido 0,8 y eso nos da 12,5 ohms. Entonces, ahora sí sabemos que acá, como la resistencia sigue siendo la misma, esta resistencia 1 vale 8,3, la 2 vale 12,5 y la 3 también vale 12,5 porque me dijeron que agregué una de igual valor que la resistencia 2. Entonces ahí ya tenemos los valores de las tres resistencias. Al saber los tres valores de las resistencias podemos calcular la resistencia equivalente o total y ahí vamos a poder despejar la intensidad total. ¿Cómo calculo esa resistencia total? Bueno, primero tengo que pensar que esta con esta están unidas en paralelo y voy a hacer la fórmula en paralelo. Una vez que junte estas, me va a quedar la 3 y con la que sea equivalente a la 1 o 2, ahí sí esta con estas van a estar en serie, van a estar en el mismo cable. Entonces junto esta en 1 y después sumo directamente estas dos. Hagamos la resistencia equivalente entre 1 y 2. Como están en paralelo es 1 sobre la resistencia 1, 2, 1 sobre la resistencia 1 que me dio 8,33 ohms, más 1 sobre la resistencia 2 que son 12,5 ohms. Si hacemos esta cuenta me queda que 1 sobre la resistencia de 1 o 2 es, y ahí lo podemos hacer como fracciones. Si hacemos 1 sobre 8,33 más 1
con esto, 1 sobre 8,33 más 1 sobre 12,5. Me da 0,200. Si lo paso a fracción me queda esto, este número grande, que sería 4166 sobre 20.825. Lo anoto así más fácil para darlo vuelta. Si no, el 0,200 lo podés dejar y después lo das vuelta también, es igual. Me queda que la resistencia 1, 2 es... Y ahora cambio de orden los números. Lo doy vuelta. Y me queda 20.825. Lo divido por 4166 y me da 4,998, o sea, 5 ohms. ¿Sí? Si no podía, me iba a dar lo mismo si esto lo dejaba como 0,200 y después ponía 1 dividido 0,200. También me iba a dar 5, era lo mismo. Bueno, 5 ohms, entonces si yo junto la resistencia 1 con la 2 son 5 ohms. Y la resistencia 3 ya sabíamos que valía 12,5. Entonces ahora sí hago la resistencia total, para que sería en serie. En serie se suman las resistencias. Entonces hago los 5 ohms, 5 más 12,5. 5 más 12,5 son 17,5 ohms. Esa es la resistencia total o resistencia equivalente. Una vez que sé la resistencia total y equivalente y sé el voltaje total, que es el que me da la pila, 10 volts, puedo calcular con estas dos cosas la intensidad total, que es la intensidad que da la pila. ¿Cómo? Y otra vez usando ley de Ohm una vez más, pero esta vez con los totales. Voltaje total y resistencia total me va a dar la intensidad total. Si voltaje es intensidad por resistencia, la intensidad es el voltaje dividido la resistencia. La intensidad son los 10 volts dividido los 17,5 ohms. Y si hacemos 10 dividido 17,5, eso nos da 0,57. Y la unidad que me queda la intensidad es el ampere. Entonces esto es lo que me preguntan en la pregunta A o 1. ¿Sí? Bueno, entonces repasemos. A mí me daban un circuito donde yo primero tenía dos resistencias en paralelo. No sabía el valor de cada resistencia, pero las pude calcular haciendo ley de Ohm, porque sabía que el voltaje era 10 y sabía la intensidad. Entonces calculé las resistencias. Ahora a esas resistencias le tuve que agregar una tercera en serie con la pila, o sea, en serie con ellas también. Estas dos en paralelo y esa en serie. Como yo quería la intensidad total, necesitaba la resistencia total. Entonces saqué primero en paralelo con esta fórmula, sumo y doy vuelta. O hago la división y después le pongo un 1 arriba, es lo mismo. Y después ese valor que me dio, le sumé la resistencia 3 que está en serie. Cuando en serie se suman, me dio esto. Una vez que tuve la resistencia y el voltaje total, que era el de la pila, que ese no cambiaba, saqué la intensidad que circula en la pila, la intensidad que entrega la pila. Entonces, ¿qué corriente o intensidad entrega la pila? La respuesta es 0,57 amperes. La segunda pregunta, la B, nos preguntan qué potencia disipará R1. Bueno, teníamos varias fórmulas para calcular potencia. Una de las fórmulas para calcular potencia era multiplicar el voltaje por la intensidad de la corriente. Ahora, ¿qué pasa? Al principio teníamos el voltaje y la intensidad de la corriente, pero ojo que yo tengo que calcular la potencia en la nueva configuración. La nueva configuración es como la tenemos dibujada acá ahora. Entonces yo necesitaría el voltaje y la intensidad de esta nueva configuración que tengo acá. Si lo miramos de esta forma, como esto todo junto, lo que tenemos es una conexión en serie. Y en serie lo que se distribuye por igual es la intensidad. Entonces si yo sé qué intensidad tengo acá, también voy a saber qué intensidad es la que tengo acá. Y la intensidad era la intensidad total, que nosotros le habíamos calculado. La intensidad total nos había dado 0,57 amperes.
Entonces quiere decir que la resistencia 3 tiene 0,57 amperes y la resistencia 1 y 2, todos juntos, tienen 0,57 amperes. Dentro de la resistencia 1 y 2 no se distribuye por igual la corriente, porque ella se suma a la corriente. Pero lo que sí sé es que lo que se distribuye acá adentro por igual es el voltaje que tengan en ellos dos, que no es el voltaje de la pila los 10 volts, porque en la pila, cuando yo arranco, primero tengo serie y no se distribuye por igual. Pero si yo supiese el voltaje que hay en este punto, dentro de este punto que es esto, sí el voltaje es igual. Entonces, ¿qué sabemos para la resistencia 1 y 2? Sabemos que su equivalente nos había dado 5 ohms y sabemos que por estar conectado en serie con la pila y con la resistencia 3, tiene la 0,57 amperes que calculamos en el punto A. Entonces, podemos calcular para la resistencia 1 y 2 su voltaje y así calcular, cuando sabemos su voltaje, saber que adentro tenemos el mismo voltaje, podemos, una vez que sepamos el voltaje, calcular la intensidad de cada uno, ¿sí? Entonces vamos a usar la ley de Ohm un par de veces. Empecemos por calcular el voltaje que hay en 1 y en 2. Si tenemos que el voltaje se calcula como la intensidad por la resistencia, el voltaje que hay entre 1 y 2 se calcula como la intensidad, que es los 0,57 amperes, por la resistencia equivalente que tienen ellos, que son los 5 ohms. Y ahí hacemos esa cuenta. 0,57 multiplicado por 5, eso nos va a estar dando 2,85 volts. Y esos 2,85 volts que hay acá, o sea, en todo esto, entre ellos dos, por estar en paralelo, se distribuyen por igual. Entonces, yo ya sé que en el 1, que es lo que yo quería saber, en resistencia 1 tengo una resistencia que nos había dado, la resistencia 1 cuando hicimos las cuentas antes, nos había dado 8,33 ohms. Y tenemos un voltaje en 1 de 2,85 volts. Me faltaría saber para el 1 su intensidad, ¿sí? Si quisiese saberla. Y si no, o sea, para calcularlo con esta fórmula. Y si no, podría usar otra fórmula que tiene resistencia y voltaje de las que vimos de potencia. Pero si quiero usar esta, la primera, puedo calculando la intensidad. Calculémosla. ¿Cómo se calcula la intensidad? También de ley de Ohm, solamente para el primero. Yo que había hecho del 1 y el 2 juntos, ahora voy a hacer para el primero. La intensidad del 1 va a ser el voltaje de 1 sobre la resistencia de 1 y hago esta cuenta. El voltaje es 2,85 volts y lo divido por la resistencia de 1, que es 8,33 ohms, y ahí me va a dar qué intensidad tenemos en el 1. 2,85 dividido 8,33. Y eso me da 0,342 amperes. Listo. Entonces tengo el voltaje, tengo la intensidad, puedo usar esta fórmula de potencia, donde el voltaje son los 2,85 volts multiplicado por los 0,342 amperes, y eso me tiene que dar la potencia en watts. 2,85 por 0,342. 0,974, o si lo redondeo 0,975 watts me da que es la potencia de la resistencia 1 con la nueva configuración, ¿sí? Porque si hubiese sido inicialmente era mucho más fácil, yo tenía el voltaje y tenía la intensidad y calculaba directo. Pero tengo que tener en cuenta que cuando se vuelven a conectar no me va a quedar el mismo voltaje circulando acá, porque ya no está directamente conectado en paralelo con la pila, ahora está conectado en serie con la pila y eso hace que cambie. Entonces tengo que ir reduciendo los valores y ahí usé esta fórmula para potencia. Si no, si llegaba a calcular directamente el voltaje, ya también con resistencia y voltaje, sin calcular intensidad, también podría haber calculado la potencia, porque teníamos la otra fórmula que era el voltaje al cuadrado sobre la resistencia para calcular la potencia.